buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloristela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Nociones de Contratación Estatal, Terminación del Contrato, que hace parte del ciclo de capacitación en competencias de los empleados administrativos y judiciales. La finalización del plazo de ejecución del contrato supone el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones a cargo de las partes. Algunos contratos requieren para ello la verificación final del estado de ejecución y del cruce de cuentas entre las partes para quedar así a paz y salvo. Conforme con la normatividad vigente, dentro del plazo legal establecido, la liquidación puede ser el resultado de un trabajo y pacto conjunto o una decisión unilateral de la entidad estatal contratante respecto de la cual el contratista puede o no estar de acuerdo. De igual forma, dará por resuelto el asunto entre ellos, pudiendo hacer acuerdos y transacciones. En este proceso de cierre contractual, es importante que el supervisor o interventor deje constancia final de su labor mediante un informe y que al finalizar las obligaciones postcontractuales, la entidad deje constancia de que todo ha terminado y es posible cerrar completamente el expediente contractual. La conferencia de hoy tiene como propósito desarrollar la figura de la terminación del contrato estatal, visto como aquella prerrogativa de carácter sustancial en favor de la parte que cumple sus obligaciones y que tiene como fin extinguir de manera prematura el vínculo jurídico creado con ocasión del incumplimiento. Esta facultad puede ser ejercida de manera connatural para contratos bilaterales y conmutativos a través de la denominada condición resolutoria tácita o mediante mecanismos diseñados por las partes y contenidos en el mismo contrato sin que medie la declaración de un juez. En esta oportunidad, tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor José Camilo Guzmán Santos, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Sustantivo y Contencioso Constitucional. Es experto en compra y contratación pública, con experiencia en cargos de dirección, asesoría y confianza, ordenación del gasto y manejo de personal en la administración pública. Ha sido consultor y asesor para el sector público y privado, docente universitario y actualmente se desempeña como director de la Unidad de Compras Públicas de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Tan pronto termine la exposición, nuestro conferencista invitado dará respuesta a las preguntas que se formulen a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre conexión, registro y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctor José Camilo Guzmán, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Mónica, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los asistentes. En primer lugar, pues un saludo muy especial a la doctora Marilucero Novoa, que es la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, y por supuesto uno muy respetuoso a la doctora Gloristela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior, a los magistrados del Consejo Superior y a toda la audiencia que nos acompaña hoy, que nos ha acompañado en estas 4 sesiones que completamos con hoy en nuestra segunda temporada. Y con quienes esperamos compartir otras temporadas en caso de que logremos cautivar la audiencia de tal manera que podamos patrocinar la siguiente jornada de contratación y nuestras siguientes temporadas. Como lo mencionaba Mónica, vamos hoy a cerrar el ciclo cerrando el contrato, en el entendido de que pues hemos a lo largo de nuestras primeras jornadas hablando de cómo construimos el contrato y cómo construimos el negocio, y en estas segundas jornadas cómo materializamos el negocio a través de un contrato y cómo lo administramos, pues hoy vamos a cerrar el contrato. Para esos efectos, como en las anteriores sesiones, me voy a permitir presentar y compartir pantalla con una presentación de apoyo para estos efectos. Bien, entonces, pues vamos a hablar de la terminación del contrato. Y aquí es
digamos, en principio uno pensaría que resulta de perogrullo. Es decir, pues, ¿cuándo se acaba el contrato? ¿Cuándo se termina? Lo que ocurre es que como el contrato es un acuerdo de voluntades, las partes lícitamente pueden pactar distintas formas de terminar su contrato. Y adicionalmente, como toda obligación, de acuerdo a nuestro Código Civil, pues existen distintas maneras de dar por terminadas las obligaciones, de extinguir las obligaciones. A veces por desaparecer el objeto del contrato, por desaparecer alguna de los extremos contratantes, etc. Entonces, digamos que hay muchas maneras de terminar el contrato y vamos a referirnos un poco a ellas. Y adicionalmente vamos a mirar un tema específico que lo habíamos enunciado nosotros en nuestras sesiones anteriores cuando estábamos hablando de las competencias estatales y habíamos referido a la liquidación unilateral como una de esas posibles cosas que puede hacer la administración a la hora de que el contrato se termina y cuáles son las reglas y cuáles son los instrumentos que están ligados a esta forma de ponerle fin, no al contrato, porque aquí hagamos una primera declaración, la liquidación supone la terminación previa del contrato. Dicho de otra manera, el contrato no se termina con la liquidación. Cuando yo llego a la liquidación del contrato, y como lo vamos a ver un poco más adelante, no todos los contratos se liquidan, no todos los contratos requieren liquidación y no todos los contratos que requieren liquidación deben liquidarse. Para llegar al punto de la liquidación, pues es que el contrato se terminó. Se terminó normal o anormalmente, porque aquí también encontramos circunstancias que nos llevan a dar por terminado el contrato de una manera anormal. Y entonces aquí me parece importante que entendamos que lo primero que le ocurre a nuestro acuerdo de voluntades es que tiene un propósito. Hace algunas acciones, y creo que fue en la temporada anterior, referíamos a que el propósito de la contratación es lograr que las entidades estatales cumplan con sus objetivos, logren la obtención de bienes y servicios que requieren para el cumplimiento de sus funciones, el mejoramiento del Estado social de derecho, y lo queremos llevar hasta ese extremo. Y en ese punto y orden, el contratista se vuelve un colaborador de la administración en lograr esos objetivos. Luego, los contratos, y creo que lo he mencionado de esa manera, los contratos no son celebrados ni para sancionar al contratista, ni para declarar incumplimientos, ni para tener dificultades, ni para hacer efectivas las garantías, ni para interpretarlos o declarar la caducidad. No, los contratos son celebrados porque la entidad estatal tiene una necesidad y la manera de satisfacer esa necesidad que está dirigida al cumplimiento de sus funciones es obteniendo obras, bienes o servicios, y la finalidad es que los obtenga y se supla la necesidad y se logre el cometido. Entonces, de alguna manera, los contratos están dirigidos a eso, a que se logre cumplir su objeto, como fue concebido, de la manera en que fue concebido, dentro del plazo en que fue concebido, con las características y condiciones en las que quedó estructurado el negocio. De ahí la importancia de la planeación del contrato, de ahí la importancia de la verificación de que mi contratista sea un contratista apto, pero adicionalmente de que la oferta que seleccione sea la oferta más favorable, para que al momento de iniciar la ejecución del contrato y de lograr la ejecución, pues el contrato termine de manera natural con la ejecución del objeto contractual dentro del plazo establecido o bajo la condición señalada. Recordemos nosotros, y esto nos tenemos que ir a nuestra teoría de las obligaciones, que las obligaciones pueden estar sometidas a plazo o condición. Y en ese sentido, nuestros contratos, que son acuerdos de voluntades en donde uno de los extremos por lo menos es una entidad estatal, en tratándose de contratos estatales, pues claramente pueden estar sometidos a plazo o a condición. Y a veces los sometemos a ambos. Entonces, por razón de otra serie de disposiciones, entonces suelen aparecer en nuestras cláusulas contractuales que el plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre del año 2000 tal, o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero. Luego, fíjense que hay nuestro contrato y la terminación normal del contrato está ligada a un plazo o a una condición, la que ocurra primero, lo que se genere primero. Y lo que
entenderemos es que el objeto del contrato se logre desarrollar y ejecutar dentro de ese plazo, o que adicionalmente el presupuesto que hemos establecido y que derivó de la estructuración y del estudio previo y de los estudios de mercado, pues sea suficiente para la ejecución del contrato. Sin embargo, como en todo negocio y como en todo contrato, es posible que a lo largo de la ejecución del contrato puedan surgir circunstancias que nos lleven a que el contrato se termine de manera anticipada o digamos que no logre culminar ni su plazo o existan modificaciones o cambios que nos lleven a que no sea posible que el contrato se ejecute efectivamente y que al final se termine por el agotamiento del objeto o por el vencimiento del plazo, claramente habiendo logrado el propósito. Porque me parece importante dejar claridad en eso. El contrato vive mientras esté vigente y durante ese plazo o esa condición no cumplida todavía es posible ejecutar el objeto del contrato. Ahora, si se ejecuta el objeto del contrato dentro del plazo y aún sobra tiempo, pues el contrato ha agotado su objeto y en ese sentido, a pesar de que le sobre el plazo, pues digamos que ha agotado su propósito y entonces también se entendería que ha terminado el contrato. Y cada una de estas cosas son las que nos llevan a la necesidad en muchos de estos contratos a tener un punto de cierre después de terminado el contrato para poder llegar a clarificar las circunstancias que quedaron entre contratante y contratista y si todos los asuntos quedaron resueltos o si hay asuntos por resolver. Entonces, lo primero que hay que entrar a mirar es cuál es nuestra regulación, cómo está regulado el tema, no de la terminación de los contratos, porque lo vuelvo a manifestar, la forma de terminar los contratos, la forma de extinguir las obligaciones está claramente definida y regulada en el Código Civil. Ya tenemos todas las formas en que podemos extinguir las obligaciones. Y esas formas de extinguir las obligaciones pues le son aplicables a los contratos estatales. Adicionalmente a ello, recuerden, por ejemplo, que vimos hace un par de sesiones que existe una cláusula excepcional incorporada en ciertos contratos de la terminación anticipada, unilateral, decisión adoptada por la administración conforme a unas causales señaladas en la misma ley, que tiene que ver con la conveniencia en algunos casos o la muerte o la disolución del contratista, y etcétera. O como también cuando se declara la caducidad del contrato. La caducidad del contrato implica la terminación y la liquidación del contrato en el estado en que se encuentre. Y por supuesto, pues tendrán otra serie de circunstancias que nos puedan llevar a esa liquidación o a la terminación del mismo. Ahora que está tan de moda, y vuelvo a retomar un poco lo que hablábamos la sesión anterior, el tema de la caducidad, fíjense que uno de los efectos de la caducidad es la generación de una inhabilidad en él o los integrantes del contratista al que se le caducó un contrato, y el efecto dominó de eso es que en los demás contratos en donde él tenga participación o sea contratista del Estado, pues hay que permitir que ceda el contrato, y en caso de que no pueda ceder el contrato, pues tiene que renunciar a su ejecución, y al renunciar a su ejecución, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se está terminando el contrato. Entonces, hay unas formas normales de terminación del contrato, hay unas formas anormales de terminación del contrato, pero adicionalmente existe la necesidad de que cuando ocurran las unas o las otras, pues tengamos un instrumento para poder verificar qué ocurrió con el contrato, cómo se ejecutó el contrato y si existen algunos asuntos que deban arreglarse una vez terminada la ejecución del contrato. Y es ahí en donde entra la figura de la liquidación de los contratos. Entonces, ¿qué nos dice la normativa? Entonces, miramos un poquitico. Entonces, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, artículo que fue modificado por el Decreto Ley 019 del 2012, que es el Decreto Ley Antitrámites, una de las normas antitrámites que tenemos. El artículo 117 modificó este artículo 60. ¿Qué nos dice el artículo 60? Entonces, el artículo 60, es que se me ha ido, perdón, que esto, acabo de desconectar la pantalla, denme un segundo. Hoy la tecnología me está molestando.
Y no sé si estamos compartiéndola. La estamos compartiendo, vamos a compartirla. Ya regreso a ella. Ahí ya la estamos Listo. viendo, Ya doctor. volvimos otra vez a compartir. Muy bien. Entonces, la ley 80 en el artículo 60 trae, digamos que el establecimiento legal del tema de la liquidación bajo la denominación de la ocurrencia y contenido de la liquidación. Y entonces nos dice el artículo 60, y ahorita vamos a mirarlo cada uno, por ahora vamos a hacer es una lectura rápida del artículo, dice, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, y los demás que lo requieran serán objeto de liquidación. Pues fíjense que ese primer inciso, y hago esa mención aquí, es muy propia de la ley 80, una ley más bien de reglas generales, de principios y de la posibilidad de interpretaciones frente a los contratos. También en esta etapa, dice el artículo, las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato, a la estabilidad de la obra, a la calidad del bien o servicio administrado, a la provisión de repuestos y accesorios, al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, a la responsabilidad civil y en general para avalar las obligaciones que deban cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Ese último inciso que acabo de leer es el agregado que le estableció el decreto ley 019 del 2012, que es el decreto antitrámites, en donde eliminó un trámite dentro de la administración pública. ¿Cuál? La liquidación de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. ¿Por qué? Bueno, no porque ese tipo de contratos no cumplan con las condiciones de apoyo a la gestión. Generalmente son contratos de tracto sucesivo. Generalmente son de aquellos cuya ejecución y cumplimiento se prolonga en el tiempo. Sin embargo, a la hora en que fue determinado el decreto ley 019, uno de los argumentos que fueron utilizados para excluir los contratos de prestación de servicios profesionales y el apoyo a la gestión del término de la liquidación de los contratos es el gran número de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión que celebran todas las entidades estatales y la, digamos, no muy necesaria liquidación de los mismos. En últimas, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, generalmente celebrados con personas naturales, pues realmente son contratos que se ejecutan de manera completa y que no requieren de ese ajuste, revisión y reconocimiento a que haya lugar, que es propio de la liquidación. No es de esos contratos en donde por alguna circunstancia o por su naturaleza se requieran acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Entonces, lo que dice el artículo 60 en este punto son varias cosas que me parecen muy interesantes que rescatemos. ¿Sobre qué contratos recae la liquidación? Ahora más adelante volveremos a hacer un pequeño resumen, pero ¿sobre qué recae? Pues sobre los contratos de tracto sucesivo. Y esa es una cosa que tenemos que entrar a definir. ¿Qué es un contrato de tracto sucesivo? Pues si uno lo mira y uno va a buscar qué es tracto sucesivo, pues son aquellos contratos de ejecución periódica, continuada, sucesiva, extendida en el tiempo. Luego, un contrato de ejecución instantánea, pues no es un contrato que requiera liquidación, en principio, porque no está incluido dentro de esa primera categoría de los de tracto sucesivo. ¿Qué es qué contrato de tracto sucesivo entendemos, por ejemplo, que esté ahí? Pues, contrato de arrendamiento, por ejemplo, es un contrato de tracto sucesivo. Un contrato en el que he pactado un suministro mensual de bienes, ese es un contrato de tracto sucesivo. Fíjense, por ejemplo, porque además es repetitivo durante el plazo de ejecución del contrato. Aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo. Es un contrato de obra, es casi que el contrato natural que inmediatamente uno se imagina cuando se habla del contrato cuya ejecución o cumplimiento se prolongue. Es un contrato de obra. Y claramente el contrato de obra es de esos contratos que uno claramente entiende y no tiene ninguna duda de que son esos contratos que requieren liquidación. En especial, por ejemplo, los contratos de obra que son celebrados a precio unitario. Y
pues porque voy a necesitar tener claridad al final de la ejecución del contrato si efectivamente las cantidades de obras son las que están ahí y cuáles se dieron y si hubo cosas evidentes o no previstas que surgieron a lo largo del contrato. Pero adicionalmente el artículo tiene una puerta grande que le permite a las entidades aplicar la liquidación aún en contratos que no sean de los unos de los dos, porque es los demás que lo requieran. Y entonces, ¿qué es ese demás que lo requieran? Pues es aquellos contratos en los que va a ser necesario en ese acto de liquidación, en ese momento de liquidación, realizar ajustes, revisiones y reconocimientos. Luego, todo contrato de tracto sucesivo, todo contrato cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, tiene una liquidación. De esos cuales no se liquidan, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. ¿Y qué otros contratos se liquidan? Pues los demás que lo requieran. ¿Por qué voy a requerir una liquidación? Porque voy a necesitar hacer un ajuste, una revisión y un reconocimiento. ¿Cuál es el propósito de la liquidación? Poder declararse las partes a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato. Y entonces aquí hay una cosa que la ley establece y que es muy importante que las entidades lo tengan presente y es ¿cuál es el alcance de esa liquidación? Y entonces fíjense que aquí el artículo nos dice, podrán acordar ajustes, revisiones y reconocimientos. Y además tiene un carácter de solución de conflictos cuando habla de acuerdos, conciliaciones y transacciones para poner fin a las divergencias presentadas. Este es un instrumento que la ley le ha puesto a las entidades estatales y a los contratistas para poder resolver en sede administrativa, por mutuo acuerdo, divergencias que se hubiesen podido presentar con la ejecución y finalización de un contrato, con un carácter de acuerdo, conciliación y transacción. Y ahí empieza uno a patinar un poquito con el tema de la conciliación y las entidades estatales y la normativa sobre la conciliación en donde intervienen entidades estatales, etcétera, pero por lo menos, y eso sí es muy importante, tiene el efecto de transacción. Y entonces aquí, con mucho susto, las entidades a veces, no todas, por esa misma razón, logran poner fin a algunos litigios o precaver algunos litigios, logrando en el acta de liquidación, por mutuo acuerdo, por supuesto, llegar a esa transacción. Y aquí acabo de decir algo que me parece importante destacar. Por mutuo acuerdo. ¿Y por qué hablo del mutuo acuerdo? Pues porque así como creé un vínculo jurídico, contrato, por voluntad de las partes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pues claramente al finalizar la ejecución del contrato y con el propósito de ponerme a paz y salvo con mi contratante o con mi contratista, dependiendo del extremo en el que esté, pues de mutuo acuerdo, en el mismo ejercicio de la autonomía de la voluntad, puedo llegar a esos ajustes, a esas revisiones y a esos reconocimientos y puedo incluso poner fin a esas divergencias a través de acuerdos o transacciones o incluso conciliaciones si las llevamos al ejercicio. Recordemos que cuando esta ley fue expedida, pues el tema de la conciliación contencioso administrativa con intervención de las entidades públicas se manejaba de una manera distinta. Muy bien. Y también lo digo porque es que el artículo 61 de la ley 80, hoy derogado por el artículo 32 de la ley 1150, traía la regla específica de la liquidación unilateral. Lo deroga el artículo 32 de la ley 1150. ¿Por qué lo hace el artículo 32 de la ley 1150? Porque es que el artículo 11 de la ley 1150, al fijar el plazo para la liquidación de los contratos, recoge la figura de la liquidación unilateral para esos efectos. Pero voy a devolverme entonces nuevamente un poquito. ¿Qué elementos trae entonces la figura de la liquidación? ¿Qué es lo que nosotros como, si estamos dentro en el extremo público, somos la entidad estatal contratante, tenemos que
prever para estas circunstancias y cuáles elementos, si estamos del extremo contratista, tenemos que prever para estos asuntos. Primero, si nuestro contrato es de la naturaleza, es de aquellos que requieren una liquidación. Y ahora, como lo veremos un poco más adelante, la carga de la liquidación está en la entidad estatal contratante, tanto para intentar la liquidación de mutuo acuerdo como para hacer la liquidación unilateral en caso de que no se logre hacer la liquidación de mutuo acuerdo. No es una actividad que deba impulsar o desarrollar el contratista, sino que, como lo establecen las normas, es una actividad que debe impulsar la entidad estatal. ¿A través de quién? Sería la pregunta. Bueno, en primer lugar, recordemos que siempre este tipo de actividades, sobre todo que comprometen decisiones y manifestaciones por parte de la entidad, pues estarán en cabeza del ordenador del gasto. Pero ¿quién es el llamado a impulsar, a materializar, a construir una liquidación de un contrato? ¿Supervisor o interventor? Según corresponda. Por eso es que generalmente los contratos de interventoría, una de las obligaciones principales que se le fija al interventor es preparar todo lo necesario para liquidar los contratos. Y obviamente un supervisor juicioso, un interventor juicioso que han logrado realizar su actividad de vigilancia y control de la ejecución del contrato, pues durante toda la ejecución del contrato han acopiado la información suficiente para que una vez finalizado el plazo de ejecución del contrato o cumplida la condición que da por terminado el contrato, el agotamiento del presupuesto, por ejemplo, puedan muy rápidamente construir con el contratista que ha venido vigilando permanentemente la liquidación del contrato. Por eso, como también lo vamos a ver un poco más adelante, cuando estamos hablando de los plazos, el plazo legal, que puede ser susceptible de fijación diferente por voluntad de las partes, establece un plazo de 4 meses. ¿Por qué? Pues porque la norma entiende, el legislador entendió que si ha habido un ejercicio correcto y adecuado de vigilancia de la ejecución del contrato, una vez terminado lograr llegar a esos ajustes, revisiones y reconocimientos, llegar a ese ponerse a paz y salvo, primero, salvo por supuesto que se haya terminado en disputa o en discusión entre contratante y contratista, pues va a ser un ejercicio realmente fácil, pero adicionalmente que no va a requerir tanto tiempo. ¿Y por qué no va a requerir tanto tiempo? Porque pues se ha venido recogiendo y construyendo toda la información necesaria y suficiente para poder hacer la liquidación durante todo el plazo de ejecución del contrato en las actividades que ha realizado el supervisor o el interventor haciendo estas actividades. Entonces, nos dice también la norma, y entonces aquí se van construyendo cosas, en que la liquidación debe constar en un acta en el que constan acuerdos, conciliaciones y transacciones. Luego es un acta que debe estar realizada por quienes tienen la competencia y la capacidad jurídica de comprometer a las partes. De un lado el ordenador del gasto y del otro lado el representante legal, o su delegado en el caso de la entidad estatal, o sus apoderados en caso del representante legal. Entonces ahí está, porque finalmente este es un acto jurídico, también derivado de la autonomía de la voluntad, que puede o que trae una serie de obligaciones que se generan con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato. Entonces aquí hablamos de obligaciones postcontractuales. Y fíjense que por eso nos dice el artículo, para la liquidación se exigirá al contratista, para la liquidación, no en la liquidación ni para después de la liquidación, para la liquidación se exigirá al contratista la extensión o ampliación, si es del caso, de ciertas garantías. ¿Por qué nos pido? Recuerden que la garantía única de cumplimiento y sus distintos amparos que están aquí señalados, el de la estabilidad de obra, el de la calidad del bien, el de la provisión de repuestos, ha sido exigida como un instrumento de ejecución del contrato. Lo vimos hace un par de sesiones. Para ejecutar el contrato, para poder iniciar la ejecución del contrato, el contratista ha debido entregar la garantía única de cumplimiento con todos sus amparos y la entidad ha debido aprobarla. Sin la entrega de la garantía y sin la aprobación por parte de la garantía, el contrato no puede iniciar su ejecución. Ahora, el contrato terminó su ejecución. Se venció el plazo, se terminó el objeto, se agotaron los recursos, cualquiera que haya sido el mecanismo por el cual se da por terminado el contrato. Y entonces una de las circunstancias que tiene que darse con la liquidación es verificar si es necesario ampliar o extender cierto tipo de amparos que van a garantizar
obligaciones que se activan, digámoslo de esa manera, una vez se terminó la ejecución del contrato. Es que el contrato de estabilidad de la obra solo empieza a funcionar una vez se ha recibido a satisfacción la obra. El amparo de calidad de los bienes o servicios suministrados, pues en realidad solo empieza a operar una vez se ha recibido a satisfacción el bien o el servicio. Antes de eso estamos todavía en el marco del cumplimiento de la obligación y entonces tenemos otro amparo que es el amparo de cumplimiento. Y otra serie de obligaciones. Para avalar las obligaciones, dice el artículo, que deban cumplir con posterioridad a la extinción del contrato. Fíjense que también aquí el artículo nos dice es que el contrato se acabó. Y por eso, digamos que una de las circunstancias que no se podrían establecer dentro de un acta de liquidación de mutuo acuerdo es que ante un incumplimiento contractual, las partes acordaran que el contratista cumpliera el contrato. No, es que el contrato se acabó. Luego ya mi ajuste, revisión o reconocimiento o mi acuerdo no es revivir un contrato que ya se terminó. Es cómo logro cerrar y ponerme a paz y salvo con mi contraparte en este contrato y no cómo revivo, por ejemplo, el contrato, porque no tendría, no, digamos, esta acta de liquidación no tiene esa capacidad ni tendría ese alcance de revivir el contrato que ya se terminó. Y vuelvo y reitero, la liquidación del contrato presupone, o parte del hecho, es que el contrato se acabó. Ya no hay contrato vigente. El contrato terminó. Y aquí es importante hacer una claridad. Yo sé que muchos de ustedes han visto en algunos contratos o veíamos en algunos contratos que las entidades fijaban o se pactaban dos tipos de plazo. El plazo de ejecución del contrato y el plazo de vigencia del contrato. A mí personalmente no me gusta, y no me gusta porque eso es enredar el pacto, el acuerdo de voluntades. El contrato tiene un plazo, el plazo para poderse ejecutar. Cuando termina el plazo, pues el contrato deja de estar. ¿Por qué en algunos contratos una tendencia de manejar esas dos fechas? Porque dejábamos abierta la posibilidad de que mientras el contrato estuviera vigente, entonces podíamos hacer la imposición de sanciones y de multas y de cosas, pero ya dejamos claro que la imposición de sanciones contractuales puede darse durante este lapso de la liquidación de los contratos y el contrato no requiere estar vigente para eso, ¿sí? Y el plazo de ejecución, pues por supuesto, debe estar agotado. Entonces, ¿qué nos dice el artículo 11 de la ley 1150? Es que el 60 nos dice qué es la liquidación, cuándo procede y cuál es el alcance de la liquidación. Pero el artículo 11 de la ley 1150 lo que nos fija es el plazo para liquidar los contratos. Y entonces nos dice el artículo 11. Si estamos hablando de la liquidación de mutuo acuerdo, vamos a acudir en primer lugar al plazo que hayamos fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. ¿Por qué hace esa distinción? Porque recordemos que hay contratos que celebramos directamente y que no tienen pliegos de condiciones, ni siquiera tiene equivalentes como tal, ¿sí? Entonces, equivalentes podríamos estar hablando en una mínima cuantía, que no tiene pliego de condiciones, pero tiene un equivalente al pliego de condiciones, que es la invitación pública, pero en una contratación directa para el desarrollo de una obra de una obra artística que solo puede encomendarse a determinada persona, contrato que se va a extender en el tiempo y que no está excluido de la liquidación, o de aquellos que requieren reserva para su ejecución, o de algunos otros que están en las causales de contratación directa, pues muy probablemente las partes pudieron haber pactado dentro del contrato el plazo de la liquidación. Eso significa que la ley privilegia en primer lugar el acuerdo de voluntades para determinar cuánto tiempo se dan las partes para liquidar un contrato. Pero aquí, y esto me parece también necesario señalarlo, realmente no es que tengamos entonces la libertad de establecer unos plazos larguísimos para la liquidación del contrato, porque obviamente eso dependerá de la complejidad de la liquidación de un contrato. Si yo estoy liquidando un contrato que no es complejo,
que no es difícil, que no tiene grandes cosas en las cuales ponernos de acuerdo o que tengo que revisar ciertas cosas. Y vuelvo y reitero, si los contratos han sido vigilados eficiente y efectivamente, pues claramente no vamos a necesitar un gran tiempo para liquidarlo, porque ya tengo toda la información recogida y lo que tengo que hacer es sentarme con mi contratista o con mi entidad contratante y lograr montar eso en un documento que será nuestro acta de liquidación de mutuo acuerdo y ponernos de acuerdo. Y claramente tendremos dificultades a la hora de liquidar un contrato en donde tenemos divergencias, pero es que si no tenemos divergencias va a ser muy sencillo. Luego, adicionalmente, para fijar ese plazo, tendremos que tener en cuenta mucho los temas presupuestales. Es importante que nosotros verifiquemos los temas presupuestales, la anualidad del presupuesto, la constitución de reservas, las cuentas por pagar y demás, de tal suerte que uno no pueda extender demasiado tiempo una liquidación de mutuo acuerdo, porque eso también tiene impactos frente a los temas presupuestales, sobre todo si tenemos que hacer reconocimientos contractuales o si tenemos que liberar recursos que quedan atados a la liquidación, o si, como suele ocurrir en algunas contrataciones, que a mi juicio es cerrado, hemos dejado para la liquidación parte del pago del contrato. Me explico. Hay entidades estatales y hemos visto entidades estatales y contratos estatales en donde se deja un porcentaje del 5%, del 7%, del 10% del valor del contrato a la liquidación. Y realmente creo que es una inadecuada práctica porque el valor del contrato está ligado a su ejecución y no a el evento posterior de esa ejecución que tenga que ver la liquidación. Y adicionalmente porque por allá en el artículo 5º, si no estoy mal, sí, creo que es en el 5º de la ley 80, donde están los derechos y los deberes de los contratistas, dice que el contratista tiene derecho a que no se le a que se le pague todo el valor del contrato, y hay otra parte de la ley 80 en donde se establece que no se le puede condicionar el pago de su contrato a la renuncia a reclamaciones y demás. Y finalmente lo que hace uno en una liquidación, en un acta de liquidación de mutuo acuerdo, no es obligarlo a que renuncie, es llegar al punto de acuerdo en donde nos hemos puesto a paz y salvo, y por supuesto entonces con posterioridad no van a haber ningún tipo de reclamaciones. Luego, esta es una recomendación simplemente para que la tengan presente, que no resulta correcto en principio y que tiene algunos cuestionamientos legales, si uno lo quiere poner de manera, cuando uno deja amarrado a que se dé la liquidación de mutuo acuerdo o a la liquidación del contrato parte del pago del contrato. Ok, entonces me dice que lo primero es, vayamos a ver qué pacto hicieron en el contrato y ese es el plazo que vamos a adoptar para efectos de intentar la liquidación de mutuo acuerdo. Si no pactamos nada en el contrato, entonces la ley nos dice el plazo supletivo al no pacto es de 4 meses. ¿Contados a partir de cuándo? A la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la fecha en que queda en firme el acto administrativo que ordena la terminación, o en cualquier otro caso a la fecha del acuerdo que lo disponga. Por ejemplo, cuando de mutuo acuerdo hemos terminado la ejecución del contrato anticipadamente. Por alguna razón tuvimos que dar por terminado anticipadamente el contrato de arrendamiento, pues ya me entregaron mi sede propia, pues ya no voy a necesitar más el edificio que tengo arrendado o la bodega o el almacén, y pues claramente busco una terminación anticipada del contrato y sobre esa base verifico, a partir de ahí empiezo a correr el tiempo que he pactado en el contrato o en su caso los 4 meses. Y miren lo que dice el inciso segundo, que me parece muy importante porque refuerza lo que les decía hace un instante. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad. Fíjense que aquí la norma me está diciendo, señores entidad estatal, usted es el que tiene que iniciar el ejercicio de la liquidación. Usted es el que tiene que convocar al contratista para que logren intentar una liquidación de mutuo acuerdo. Y claramente lo que está diciendo la norma aquí es, llámelo, siéntense, trabajen conjuntamente y miren si tienen información suficiente y están de acuerdo en la liquidación del contrato, construyan el acta de liquidación y fírmenla.
No es el contratista que esté insistentemente o la entidad estatal que deje pasar los 4 meses. No, fíjense que aquí claramente hay una obligación a cargo de las entidades estatales y es intentar hacer la liquidación de mutuo acuerdo. Y en el intento de esa liquidación hay que convocar al contratista para lograr hacerlo. Entonces, hay un ejercicio previo por parte de las entidades en el que habrá que convocarlo, citarlo, mandarle una comunicación, citarle una reunión, decirle vamos a liquidar el contrato, etc. Cuando el contratista no se presente o cuando no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar de forma unilateral dentro de los 2 meses siguientes. ¿Dentro de los 2 meses siguientes a qué? O al vencimiento de los 4 o del que ya haya fijado, o al momento en el que quedó efectivamente definido dentro de ese mismo plazo que no se va a llegar a ningún acuerdo. ¿Sí? Y aquí hay un punto importante, y es que hemos escuchado el término de constancias o salvedades. Y es que el contratista puede dejar incluido en el acta de liquidación salvedades a lo que se está liquidando. Yo no estoy de acuerdo con esto, a mí me parece que lo estamos liquidando de mutuo acuerdo, pero voy a dejar aquí una constancia, una salvedad de que sobre este punto específico A, B, C y D. Y la entidad está en la obligación de permitir que el contratista haga esas manifestaciones y las deje expresamente consignadas en el acta. ¿Cuándo lo puede hacer? Bueno, fíjense que hay un tema como práctico lógico. Pues si yo estoy sentado haciendo un acuerdo de voluntades, uno entendería que yo no tengo ningún tipo de salvedad, pero sí puedo decirle a la entidad, listo, yo liquido de mutuo acuerdo este punto, este punto, este punto, este punto, y sobre este punto quiero que quede aquí consignado en el documento que expresamente no estoy de acuerdo. Es una constancia que dejo, es una salvedad que estoy dejando sobre esta liquidación. Y la entidad debería aceptarlo y queda conformado. ¿Eso qué significa? Significa que frente a todo lo que quedó liquidado, ya no hay reclamaciones, no hay solicitudes, etc. Pero frente a lo que se dejó una constancia y una salvedad, es que el contratista ha dejado abierta la posibilidad de poder acudir a la jurisdicción con el propósito de atender esas circunstancias. Ahora, la entidad es también la que puede dejar salvedades, que no creamos que no es así, porque aquí estamos en un acuerdo de voluntades en donde las partes tienen, digamos, poco las mismas condiciones. Es importante el tema de las salvedades porque ha dejado clara la jurisprudencia del Consejo de Estado que si no se hicieron, después no puedo reclamarlas en sede judicial. Ahora, fíjense que hablamos de 4 meses o el plazo fijado en el contrato, más 2 meses para intentar la liquidación unilateral. ¿Qué pasa si en esos 6 meses, vamos a pensar que no hubo pacto en el contrato, qué pasa si durante esos 6 meses no hubo ni liquidación de mutuo acuerdo, ni la entidad lo liquidó unilateralmente? Que ahí hay que entrar a decir, ¿y por qué no lo liquidó unilateralmente? Es decir, ya hice todo el ejercicio de intentar una liquidación de mutuo acuerdo, pude haberle hecho una serie de propuestas, tengo una serie de información, ya quedó claro que pasado el tiempo, no, ¿por qué en 2 meses no soy capaz de sacar un acto administrativo de liquidación? Si es que lo tengo todo, pero básicamente no. Entonces me dice la norma, si se han vencido estos 2 plazos, de todas maneras, la liquidación puede ser realizada en cualquier tiempo durante los 2 años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, o de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso, era cuando se estaba refiriendo a la caducidad de las acciones, y aquí pues ya lo miraremos. Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. Y es de lo que nos dice. En el acta, en la liquidación de mutuo acuerdo, hizo unas salvedades, significa que yo como entidad puedo ir a liquidar esa parte unilateralmente, pero quedó hecha la salvedad por parte de la entidad. Entonces, reunamos toda esta información. ¿Cuáles son los contratos que se liquidan? Pues los de tracto sucesivo, los que se extienden en el tiempo, los que tienen prestaciones periódicas y todo aquel que lo necesite. Y entonces digo, por ejemplo, ¿por qué todo aquel que lo necesite? ¿Qué pasa con un contrato de prestación de servicios profesionales que la norma me dice que no lo debo liquidar, pero que por alguna circunstancia hubo un tema de contabilización de días o de la fecha de presentación de la factura y hay que reconocer un día que no se ha pagado? Se acabó la ejecución del contrato y quedó sin pagarse un día. Pues lo liquidamos y resolvemos el asunto.
y entregamos y hacemos el reconocimiento de ese día que nos queda pendiente, con todas las formalidades, con la determinación, con la obtención de los certificados de disponibilidad presupuestal, etc. Pero la liquidación es un instrumento que la norma nos da para no tener que acudir a la jurisdicción ni a los engorrosos procedimientos previos a acudir a la jurisdicción ni a la misma jurisdicción, que además todos sabemos que si finalmente vamos a tener que hacer el reconocimiento, pues de suyo va a ser que si esperamos a que ocurra en sede judicial, pues no solamente vamos a tener que reconocer un valor, sino toda la indexación y los intereses y demás. ¿Qué contiene entonces nuestra liquidación, el acta de la liquidación? En principio el acta de mutuo acuerdo, pues el balance final del contrato, las constancias de lo ejecutado, las declaraciones de las partes sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales, hay espacio para transacción y claramente lo que va a ocurrir de ahí en adelante frente a estas obligaciones postcontractuales. En los contratos de obra, por ejemplo, siempre quedan obligaciones postcontractuales que incluso van a ir mucho más allá de la liquidación. Fíjense que yo termino mi contrato de obra hoy y tengo un amparo de estabilidad de la obra por 5 años. Es claro que ese amparo de estabilidad de la obra va a exceder incluso del plazo máximo para liquidar el contrato. Luego, aún va a estar vigente esa obligación postcontractual después de haber hecho la liquidación del contrato. Entonces, hay cierto tipo de obligaciones postcontractuales que van más allá de la liquidación y que las voy a dejar sentadas y revisadas en esa liquidación y será en esa liquidación en donde pacte, si es de mutuo acuerdo, la ampliación de las garantías o donde la ordene cuando estamos hablando de la liquidación unilateral. Y están los plazos para hacer esta liquidación. Y sobre eso es importante entonces que revisemos, por ejemplo, el tema de las controversias contractuales. Me dice mi actual artículo 141 del CEPACA que cualquiera de las partes de un contrato del Estado puede pedir que se declare su existencia en nulidad, que se ordene su revisión, se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene el responsable en términos menores y que se hagan otras declaraciones y condenas. Y mire lo que dice aquí, asimismo el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando ésta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o en su defecto del término establecido por la ley. Luego puede ocurrir que si se venció el plazo para la liquidación de mutuo acuerdo y pasaron 2 meses más sin que la entidad lo haya liquidado, pueda demandarse a través de una controversia contractual la liquidación judicial. Y ahí sí lo hará la entidad. Pero eso significa también que mientras no se termine el plazo para liquidar de mutuo acuerdo y los 2 meses adicionales, pues no puedo iniciar la controversia contractual. Y más adelante nos dice, que esto me parece importante, hablando de la caducidad de la acción, que está mejor señalado en el código como las oportunidades para presentar demanda, dice que las acciones contractuales, las relativas a los contratos, el término para demandar será 2 años. Fíjense que se unen los 2 años de lo que acabamos de ver en el artículo 141 y los 2 años del artículo 11 de la ley 1150, a partir de los 2 años del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento. Cuando se pretenda la nulidad absoluta relativa, 2 años, y en los siguientes contratos el término de 2 años se contará así. Y entonces aquí hay algunas reglas respecto del tema de la liquidación. En los de ejecución instantánea, desde el día siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato, esos no son contratos susceptibles de liquidación. En los que no requieran liquidación, que son los primeros, desde el día siguiente a la terminación del contrato por cualquier causa. En los que requieren de liquidación y esta sea efectuada como un acuerdo por las partes, desde el día siguiente al de la firma del acta. En los que requieren de liquidación y esta sea efectuada unilateralmente por la administración, desde el día siguiente al de la ejecutoria del acto administrativo que la apruebe. ¿Por qué? Porque recuerden que este acto administrativo que declara, que hace la liquidación unilateral es susceptible de impugnación, y en los que requieren liquidación y esta no se celebre por mutuo acuerdo o no se practique por la administración unilateralmente, una vez cumplido el término de 2 meses contados a partir del vencimiento del plazo convenido para hacerlo bilateralmente o en su defecto del término de los 4 meses siguientes a la terminación del contrato o a la expedición del acto que lo ordene o del acuerdo que lo disponga. Fíjense que todas estas normas están todas coordinadas. Sobre qué contratos, qué plazos y cómo cerramos el contrato. Y en todos estos casos hay un paso adicional que nos permite cerrar todo este asunto. Y es el cierre del expediente. Entonces,
se nos acaba el contrato con el plazo para ejecutarlo, o con el agotamiento de los recursos, o con la ejecución del objeto contractual, o por medios anormales, etcétera. Se liquida el contrato para poner a paz y salvo a las partes, y esto puede ser de mutuo acuerdo o puede ser unilateralmente. Y al final de todo el asunto, vencidos los términos de las garantías de calidad, de estabilidad, mantenimiento, condiciones de disposición final, recuperación ambiental, etcétera, todas esas obligaciones postcontractuales, la entidad estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación. Y esto se hace a través de un documento en el que simplemente el que tenga competencia, ordenador del gasto o su delegado, dice, listo, hasta aquí ya podemos amarrar nuestro expediente, podemos cerrarlo y mandarlo a nuestro archivo, porque todo el proceso de compra pública, ese que iniciamos con la idea, el plan anual de adquisiciones, los estudios previos, el estudio de mercado, el estudio de sector, seleccionamos el contratista, ejecutamos el contrato, administramos el contrato, liquidamos el contrato, finalmente ya no hay nada más que hacer, podemos cerrar claramente este expediente. Y así termina completamente todo el proceso de compra pública, no el contrato, todo el proceso de compra pública. Conclusión de este punto y conclusión de este punto. Si yo cierro el expediente vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, es decir, hay cierto tipo de obligaciones que subsisten aún habiendo terminado el contrato y su ejecución y habiendo liquidado el contrato, ¿correcto? ¿Quién vigila esto? Y yo creo que la respuesta la vamos a dar en nuestra tercera temporada. Porque si les digo en este instante que vamos a tener que mantener un supervisor de estas obligaciones contractuales durante cierto tiempo, a aquellos que son generalmente nombrados supervisores no van a querer volver a escucharme. Luego, con esto cerramos todo el tema. Hemos hecho un barrido de todo el tema. Voy a dejar de compartir presentación. Nos hemos detenido en algunos temas específicos e importantes, tanto de la selección como de la administración del contrato, y en esto entonces vamos a decir, hemos cerrado el expediente del contrato y lo podemos enviar a nuestro archivo, y de esa manera ha culminado todo el ejercicio de adquisición de bienes, obras y servicios por parte de las entidades estatales. Un agradecimiento especial, doctor, y vamos al fragmento de preguntas. Primera, ¿el contratista puede terminar de cumplir el objeto contractual durante la liquidación del contrato? No, a mi juicio no. Pueden pasar varias cosas. Puede ser que el contrato tenía una fecha de vencimiento del 1 de octubre. Y el 1 de octubre no pudo entregar algo, y entonces entregó el 5 de octubre. Pues la entidad puede hacer una aceptación del tema, pero no es que esté cumpliendo la ejecución. Puede ser que entregó un producto y después de terminar el contrato le piden que lo ajuste, que lo revise, que le haga algunas correcciones. Eso es posible, y eso puede ser incluso objeto del acuerdo liquidatorio. Pero lo que no puede acordarse o transarse en el acuerdo liquidatorio es revivir el contrato que no fue cumplido durante su vida, porque el contrato se acabó, el contrato dejó de existir jurídicamente hablando, y lo que estamos haciendo en la liquidación es ponernos a paz y salvo. Siguiente pregunta. ¿Todos los contratos deben liquidarse? No todos los contratos, como lo veíamos al inicio. Hay unos contratos en los que, por su naturaleza, por ser de tracto sucesivo, porque su ejecución se extiende en el tiempo, deben liquidarse, pero finalmente el artículo también dice, y todo aquel que lo requiera. Y ahí lo que tendremos que entrar a mirar es si ese contrato terminado necesita de un ajuste, de un reconocimiento, de una definición por parte de la entidad estatal de manera unilateral, luego de intentarlo de mutuo acuerdo, o por las partes, para que queden a paz y salvo. Doctor, unas preguntas aquí del chat. ¿Los contratos con pago en especie se liquidan? Sí, claro. Es decir, es que la forma de pago del contrato no tiene nada que ver en principio respecto de la necesidad que tengan las partes de poder finiquitar
algunos asuntos derivados de la ejecución del contrato. Y, por ejemplo, en esos, de pronto con mayor razón, puedan entenderse que requieren de una liquidación contractual para poderse poner a paz y salvo. El pago en especie, la permuta, hay una serie de distintas naturalezas contractuales, lo que nos lleva es a determinar, más que saber cuál fue la forma de pago, es ver si ese contrato primero está dentro de las categorías de un contrato que se extiende en el tiempo, que es de trabajo o que requiera efectivamente esa definición de cierto tipo de elementos derivados del pago en especie, y claramente sería liquidable. Doctor, ¿qué pasa con los contratos que nunca se liquidaron? Pues pasado el plazo máximo que nos termina el tema, porque caduca la posibilidad de acudir a la jurisdicción para la liquidación judicial o para cualquier tipo de reclamación que tenga la entidad estatal, pues se pierde la competencia, se pierde el tema eminentemente jurídico, y ya no puedo hacer nada distinto de pronto a verificar si existe alguna disposición, algún procedimiento declarativo que me lleve a algo. Pero básicamente, más allá digamos, frente al contrato y frente a las decisiones que debían adoptarse para quedar a paz y salvo, por lo cual ya no hay nada que hacer. Muy probablemente también haya efectos fiscales y efectos disciplinarios respecto del ordenador del gasto y los demás funcionarios que no hicieron el ejercicio correspondiente para llegar a una liquidación, teniendo la posibilidad de hacerla unilateralmente. Pero para el contrato que ya no quedó liquidado, ya es un tema que quedó cerrado y habrá que tomar otro tipo de decisiones. Me explico. Si quedaran unos saldos sin liberar, pues entonces habrá que hacer un instrumento, un mecanismo de depuración contable para liberar unos saldos. Si la entidad estatal debía haber cobrado una plata por una multa y no la cobró, pues creo que esa plática se perdió. Si el contratista entiende que le quedaron debiendo un dinero y él no hizo la reclamación, pues perdió el dinero. Entonces, pero ahí ya se pierden esas posibilidades respecto se pierde a la liquidación y a la controversia contractual en sede judicial desde lo contencioso administrativo. Tenemos muchísimas preguntas, doctor. Voy a hacerle una última Adelante. Si se pacta una compraventa con 2 o más entregas, ¿se debe liquidar? Qué buena pregunta, ¿sabe? Porque confundimos muchas veces el plazo de ejecución del contrato con la naturaleza de la prestación. El contrato de compraventa en sí mismo es un contrato cuya ejecución no se extiende en el tiempo, así yo tenga distintos tipos de entrega. O determine, por ejemplo, que me va a hacer, compré 1000 resmas de papel y entonces me entrega 500 hoy en esta sede y me entrega 500 en 15 días en la otra sede. Pues en realidad ese es un contrato de ejecución instantánea frente a la prestación misma, y lo que ocurrió es que estableció un plazo que no era inmediatamente, sino que se extendió en el tiempo. A mi juicio, ese no es un contrato que requiera liquidación. Ese no es un contrato que requiera liquidación. ¿Un contrato de obra y uno de interventoría requieren ampliación de garantías a la fecha de liquidación? Las garantías y sus amparos y su suficiencia están definidas en la estructura del negocio y en el contrato cuando el mismo se celebra. Para iniciar la ejecución del contrato, yo recibo las garantías conforme fijé los amparos. Y cuando hablamos de suficiencia del amparo, estamos hablando del monto asegurado y del tiempo en el que ese amparo está vigente para ser objeto de una reclamación. Entonces, y depende del tipo de amparo. Estamos hablando del amparo de salarios y prestaciones sociales. Generalmente tiene un porcentaje que ha definido la entidad dependiendo de cuánto personal se requiere para la ejecución del contrato, y ese amparo se extiende por 3 años más, además del plazo de ejecución del contrato. ¿Por qué por 3 años más? Porque recordemos que las acreencias laborales prescriben a los 3 años. Entonces tengo que mantener garantizada o protegida la entidad durante el tiempo en el que pudieran hacerme una reclamación. Si durante la ejecución del contrato se presentan distintos tipos de circunstancias que implican
ampliación del plazo de la ejecución del contrato. Tuvimos que suspenderlo, lo reanudamos, salieron más obras, etcétera. Y hay que, el contratista siempre va a estar obligado, y así lo establece el contrato, a ir ampliando y actualizando la garantía para que el contrato se mantenga amparado. Como lo miramos al final, hay ciertos amparos que se activan una vez el contrato ha terminado, se ha recibido satisfacción, el de estabilidad de la obra, el de la calidad de los bienes, el de la calidad de los servicios, etc. O hay otros que se van a extender para mirar, por ejemplo, sus efectos, el seguro de responsabilidad civil. Entonces, en ese punto, generalmente los amparos en principio son solicitados para que cubran la ejecución del contrato y por lo menos el plazo de la liquidación de mutuo acuerdo. Fíjense, por ejemplo, que uno encuentra cumplimiento por el plazo de ejecución y 4 meses más, y 6 meses más, porque lo que está uno buscando, entre otras cosas, recuerden que uno puede iniciar procesos de incumplimiento durante la liquidación del contrato, entonces que siga teniendo ese grado de amparo por la declaración del incumplimiento que sea. Ahora, al momento de liquidar el contrato, es posible que dentro de los acuerdos y dentro de las decisiones que se adopten, sea necesario ampliar los amparos para que algunas de esas obligaciones postcontractuales e incluso algunas de las que se deriven de ese acuerdo tomado dentro de la liquidación queden amparadas. Entonces, es posible hacerlo. Con el de la interventoría, puede ocurrir exactamente lo mismo, pero va a depender, por supuesto, también del acuerdo y de si yo voy a ligar de alguna manera al interventor a todo el proceso de liquidación del contrato principal, etc. Pero ya eso va a depender de la estructura. En conclusión, si es posible o si es necesario para que los acuerdos de la liquidación queden amparados, si es necesario pedir ampliación de las garantías o complementación de las garantías, hacerlo en el acto de la liquidación. Y si es de mutuo acuerdo, pues es que las dos partes se están poniendo de acuerdo en eso. Si es unilateralmente, pues habrá que dar la orden y esperar a que efectivamente el contratista la cumpla y amplíe las garantías. Un agradecimiento muy especial de nuevo al doctor José Camilo Guzmán Santos por su ponderada, clara explicación sobre la importancia de la liquidación del contrato estatal como una operación administrativa que sobreviene a la finalización de un contrato por cumplimiento del plazo anticipadamente con el propósito de establecer de modo definitivo las obligaciones y derechos pecuniarios de las partes y su cuantía. La liquidación del contrato, como bien lo mencionó, doctor, constituye su balance final o ajuste de cuentas entre la administración contratante y el particular contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica que se ha generado. El acta de liquidación final deberá identificar el contrato, las partes, sus sucesores, los cesionarios, si los hay, su objeto, alcance, pago, amortización y todo lo que nos ha señalado precisamente en esta conferencia del día de hoy. Asimismo, lo facturado por el contratista, establecer el plazo, las modificaciones de obligaciones, prórrogas, adiciones y las sumas que quedan pendientes por cancelar. Doctor Camilo, gracias por este ciclo que nos acompañó. Vuelvo y le repito, son muchas las preguntas porque el tema es bastante interesante, pero un agradecimiento muy especial por habernos acompañado. Mónica, a ustedes, a la Escuela Judicial, muchísimas gracias por invitarme. Y pues nada, quedo pendiente que programemos una tercera temporada. Ok, doctor. Nos puede funcionar. Muchísimas gracias y una buena tarde para todos. Gracias, doctor. Asimismo, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos.